participantes de estudio, si tu pregunta de investigación es interesante, novedoso, ético, o si es relevante, pero también surge lo que es la construcción de tu pregunta de investigación en base a esta estrategia PICO, que son los componentes de una pregunta de investigación clínica. Esta estrategia surge a partir de la medicina basada en evidencia cuando pretende evaluar estas intervenciones. La mayoría de los estudios enfocadas a la pregunta de investigación en salud cumple, pero no todas. Va a depender de los diseños de estudio. Por ejemplo, para las preguntas clínicas o estudios experimentales o cuasi experimentales se aplica esta estrategia PICO, pero para estudios observacionales analíticos se aplica la estrategia PECO, y también para estudios observacionales y descriptivos se realiza lo que es solamente la población y los resultados. Entonces, esta es la formulación de acuerdo a la estrategia PICO. Como sabemos, la población también puede ser paciente, enfocándose a los grupos de edad, a la enfermedad o las comorbilidades. La intervención, que viene lo que es determinar una prueba diagnóstica, un factor pronóstico, un agente etiológico. También cuando tu pregunta de investigación hay un comparador. Determina lo que es en base a la intervención que estás realizando en tu pregunta de investigación, determinas el comparador. Y el resultado o desenlace, ¿qué es lo que los datos que vas a resultar en base a tu pregunta de investigación, si es relevante? Cuando nosotros estamos planteando esta estrategia de búsqueda en base a nuestra pregunta de investigación, tenemos que tener en claro los términos principales de mi pregunta de investigación. Eso se logra gracias al método PICO, a establecer los términos MESH o DESC, conocidos como un lenguaje controlado o también llamados tesauros. De igual forma, por ejemplo, se agregan algunos términos libres o palabras truncadas. Esta palabra truncada hace referencia a identificar la raíz y de esta raíz sacar lo que es diferentes palabras o terminologías para que no se pierda ningún artículo enfocado a esta raíz principal. Aquí tenemos lo que es los términos MESH, que viene del inglés Medical Subject Hidden, que es un indicador de PubMed, un lenguaje que permite buscar diferentes artículos y también, por ejemplo, corregir algunas ortografías de los diferentes artículos controlados en el lenguaje que se ha descrito. También, por ejemplo, luego de establecer el lenguaje controlado en función de nuestra pregunta de investigación, podemos utilizar lo que es términos conocidos como booleanos, por ejemplo, or, and not, y refinar esta estrategia de búsqueda en base a los filtros metodológicos. Hola. Me salió que se acababa la reunión. Ya. El refinamiento de esta estrategia de búsqueda se basa en utilizar lo que es los filtros metodológicos de acuerdo a los tipos de estudio que estás buscando, si estudios primarios, secundarios o ensayos clínicos, estudios observacionales también. El tipo de población, si es adolescentes, adultos, niños, o quizás, por ejemplo, realizas tu búsqueda de manera sensible o específica. Estos términos son muy importantes diferenciarlos debido a que la especificidad determina en base a tu estrategia de búsqueda como resultado
te brinda lo que es menos artículos con una mayor relevancia. Hay posibilidad que tu especificidad en tu estrategia de búsqueda se pierda artículos importantes. Simplemente permite de forma rápida encontrar información exacta útil para la práctica clínica, a diferencia de la sensibilidad, donde te generan muchos artículos con tu estrategia de búsqueda, algunos no son relevantes, hay una amplia capacidad, abarca diferentes artículos y se utiliza mayormente en las revisiones sistemáticas. Una vez comprendido esta diferencia de especificidad y sensibilidad, tienes que conocer a profundidad tu estrategia de búsqueda. Para ello, utilizas diferentes operadores booleanos. Conocemos comúnmente con AND, OR, NOT. Por ejemplo, AND determina lo que es esta intersección. Supongamos que tú quieres evaluar el ácido graso omega 3 con la depresión, esta relación. Si voy a evaluar con el operador AND, simplemente va a ser una intersección de estos dos términos. A diferencia de OR, que representa la unión, que va a ampliar tu búsqueda, o sea, va a acaparar tanto términos con ácido omega 3 o también términos como, por ejemplo, la depresión, y también términos que estén en ambos artículos. A diferencia que cuando tú quieres excluir la parte, por ejemplo, de una terminología, puede ser, por ejemplo, no adultos, realizas esta exclusión de términos y solamente te va a resultar lo requerido en base a tu estrategia de búsqueda. De igual forma, hay operadores de proximidad que determinan y ayudan a mejorar tu estrategia de búsqueda. Por ejemplo, los paréntesis, que agrupan un conjunto de términos, o las comillas, agrupa un solo término. Va a depender el empleo de estos operadores de proximidad de acuerdo a los motores de búsqueda que estamos empleando. Cuando vamos a pasar ya enfocándolos a la búsqueda bibliográfica, esto sería, por ejemplo, Google Scholar, que es una herramienta de Google que permite lo que es buscar información académica. Tiene una amplia variedad de artículos, también lo que es tesis, porque se enlaza con repositorios de diferentes universidades. También genera lo que es la búsqueda de libros o monografías. Es buena esta búsqueda en base a Google Scholar porque permite acceder lo que es a los diferentes PDFs de los artículos. También está, por ejemplo, Lilacs, que es una base de revistas latinoamericanas. Se enfoca en desarrollar lo que es temáticas de revistas latinoamericanas, regionales. Ahí está, por ejemplo, Cielo, también se encuentra Acta Médica Peruana. Y también lo que es PubMed, donde esta base es desarrollada por la National Center for Biotechnology Information en la National Library of Medicine, que permite lo que es la fuente de referencias más usadas en medicina. Además, va a tener en cuenta el lenguaje de los tesauros, tanto los MES como los DESC. Y también tenemos, por ejemplo, Scopus, que es una base de referencia bibliográfica del grupo de Elsevier, que engloba lo que es diferentes publicaciones de revistas multidisciplinarias, ya sea de medicina, por ejemplo, de odontología, de ingeniería civil, sociales, etc. Antes de pasar a la práctica, enfocado a la búsqueda en PubMed, ¿hay alguna pregunta?
¿Quedó claro cuáles son los buscadores y cuáles son las bases de datos? ¿Quedó claro la diferencia entre un mesh y un desk? Creo que no hay preguntas. No, sí hay una pregunta. Chris Lenner pregunta ¿qué es un tesauro? Ya, un tesauro es un lenguaje controlado. Los tesauros son los mesh como los desk. Los mesh para inglés y los desk para español. ¿Ya? ¿Hay otra pregunta? Sí, ya. La diferencia está, por ejemplo, en que como son un lenguaje controlado, los desk se utilizan para buscar palabras científicas en español o en inglés también, de acuerdo lo que es al país donde te encuentras. Y los mesh simplemente es un lenguaje de PubMed que te permite generar diferentes sinónimos de los desk que tú has hallado, ¿no? Esto va a resultar, por ejemplo, de tu pregunta de investigación, de las partes principales, por ejemplo, a la hora que organices tu pregunta pico. Cada una de estas secciones va a tener un lenguaje que es los desk. Y estos desk van a determinar lo que es, a través de los mesh, los sinónimos que están en los diferentes artículos publicados en las diferentes bases de datos. ¿Quedó clara esa diferencia? Sí, algo así. En la práctica, por ejemplo, te vas a dar cuenta de que los desk simplemente es como la palabra original donde tú vas a enfocar tu pregunta de investigación, y los mesh, todos los sinónimos que se encuentran en las diferentes bases de datos. Sí, es a grandes rasgos. Ya, genial. Vamos a pasar a la práctica. En este caso, ¿pueden observar mi Excel? Sí. Ya. En este caso, el primer paso surge con tu idea de investigación. ¿Cómo tú lo quieres enfocar tu idea para que se pueda realizar la estrategia de búsqueda? Este es un ejemplo, en este caso, omega 3 y depresión en adolescentes. Aquí establezco en el paso 2 cuál es la problemática de estudio en función de la estrategia PICO. Por ejemplo, la población, que sería adolescentes, la intervención, omega 3, el comparador, simplemente un placebo o otros, y el resultado o outcomes, simplemente la depresión. Planteando lo que es mi pregunta clínica, es en adolescentes, el omega 3 es eficaz. Acá sí. Para la reducción de la depresión. Entonces, una vez planteado mi pregunta de investigación, empiezo con los tesauros, tanto los desk como los mesh.
En la población, por ejemplo, tengo adolescentes, ¿ya? Para buscar los DESC, sí, voy a Google. Pongo, puede ser DESC o descriptores de ciencia de la salud. Esta es la versión antigua, donde tú puedes consultar a través de este buscador. O también hay una nueva versión que establece lo que es la Biblioteca Virtual de Salud. Este es más diseñada y mejor contexto te brinda. Por ejemplo, tú pones adolescentes, que es tu población, y tú buscas tu término DESC. En este caso, adolescente. Como tú, aquí en la sección superior, tú estableces el lenguaje, tanto inglés, español, portugués y francés. Como estamos en Perú, es español. En este caso, como término DESC, tiene lo que es adolescente. Y simplemente lo vas estructurando. Acá. Este término DESC, ahora necesito lo que es los términos MESH, tanto los sinónimos publicados. A ver, un toque voy a compartir de nuevo. Ya, ¿se puede observar mi Excel? Sí. Ya. Una vez que establecí lo que es este DESC, voy a surgir lo que es los sinónimos en base a los MESH. Para ir a los MESH, simplemente puedo poner PubMed o PubMed y automáticamente me salen los MESH. Aquí. Aquí, este caso. Copio el DESC, que es adolescente, y simplemente pego y le doy buscar. Me sale automáticamente adolescent como término MESH y simplemente los diferentes sinónimos, tanto en plural como palabras compuestas. Lo voy a copiar aquí en mi Excel como término DESC, como término MESH, y lo voy a estructurar de la siguiente forma. Por ejemplo, voy a utilizar los paréntesis. Cuando es una palabra simple, no pongo comillas, pero cuando es una palabra compuesta, voy a poner comillas. En este caso, lo voy a unir como son sinónimos por el conector booleano OR. Y así sucesivamente hasta terminar lo que es todos los términos sinónimos de mi DESC. Voy a hacer algunos nada más. En este caso, como es una palabra compuesta, va a llevar comillas. Debido a que a la hora de realizar la búsqueda, el motor de búsqueda puede identificar como palabras separadas. De igual forma, esta es una palabra compuesta. Ya no terminamos, chicos, paciencia. Ya, en este caso, una vez que termine de realizar todos los sinónimos, cierro paréntesis.
Ya tengo tanto el desk como los términos mesh. Estos términos mesh lo voy a emplear para mi estrategia de búsqueda. Ahora, vamos a la parte de intervención, que es omega 3. Copiamos. Copiamos y vamos a buscar su mesh. Primeramente tenemos que confirmar su desk. Ya podemos evidenciar, por ejemplo, el ácido eicosapentanoico, el ácido grasos omega 3 y otros términos que casi no están relacionados. Entonces, su término desk simplemente ácidos grasos omega 3. Copio el que está en inglés. Este va a ser lo que es mi desk. Voy a mi Excel y procedo a buscar los términos mesh. Automáticamente me sale todos sus sinónimos. Solamente voy a tomar una sección para ejemplo nada más. Pero sí es recomendable utilizar todos. Vamos a pegar. Cabe recalcar que solamente estoy utilizando algunos debido a que por el tiempo. Los sinónimos en este caso se van a unir con OR y las palabras compuestas van a llevar comillas. Ya lo más terminamos lo que es el segundo desk. Esta es una palabra compuesta, simplemente comillas, y automáticamente, de igual forma, el resto. Y finalizamos el segundo tesauro concerniente al desk. Y vamos a los resultados. Para tu estrategia de búsqueda es importante que establezcas tanto la población, intervención y los resultados. Debido a que el comparador no tiene mucha relevancia, en este caso vamos a ver su desk de depresión. Vamos a la biblioteca virtual para buscar lo que es su desk. Y acá está depression. Este es mi desk y nuevamente vamos a la sección donde está los mesh para buscar sus términos mesh, los sinónimos concerniente a depresión. Ahí está, por ejemplo, los términos mesh, son palabras compuestas. Y tenemos aquí automáticamente paréntesis. Acá me faltó lo que es cerrar el paréntesis. Abrir el paréntesis y comillas porque es una palabra compuesta. Vamos a unir con OR nuevamente. Y así sucesivamente hasta finalizar lo que es la estrategia. Y acabamos. Acá está. Una vez que hemos realizado esta búsqueda de cada uno de los términos mesh, procedemos ya con la estructura de nuestra búsqueda. En este caso,
como fórmula, aquí está, se puede observar. En número 1, tenemos lo que es a la población que se enfoca en adolescentes. Vamos a copiar todos los mesh y vamos a realizar una búsqueda en PubMed. Nos vamos a Google, nuevamente PubMed. Y damos en Advanced para determinar lo que es la búsqueda. La búsqueda básica simplemente se puede poner como, por ejemplo, adolescent y das buscar y te determina la mayoría de los artículos que presentan en todos los campos. Para buscar lo que es este lenguaje tanto de cada una de las palabras, puedes enfocarte en todos los campos, quizás, por ejemplo, por autor de algunos artículos referente a tu temática. También, por ejemplo, por título de artículo, título abstract. En este caso vamos a buscar en todos los campos. Copiamos y pegamos nuestra estructura con términos MEX y agregamos a la caja y le damos agregar a la historia. Me sale algo de 2 millones de artículos netamente enfocados con la terminología de adolescent. Esta estructura de los términos MEX simplemente agrego como número 1 para mi fórmula, como población. Luego procedo a la parte de la intervención, que es omega 3. Hago el proceso similar en todos los campos, pego y le doy agregar a la historia. Entonces, evidenciamos que con este omega 3 de ácido graso tenemos 16,000 artículos. De igual forma, agregamos lo que es al segundo apartado para construir mi estrategia y fórmula de búsqueda. Y finalmente la parte de los resultados, que es depresión, la reducción en base a mi pregunta clínica. Nuevamente pego depresión y simplemente doy al historial para que me busque los artículos enfocados a depresión y sus sinónimos y me sale 58,000. Nuevamente lo voy a copiar y finalizo lo que es la construcción de esta fórmula. Como apartado 4 simplemente lo voy a unir pero con el conector AND. Numeral 1, AND, numeral 2, numeral 3. Entonces, mi fórmula 4 corresponde a la unión de estos términos mesh, tanto de la población, intervención y resultado. Y similar aplico lo que es en la búsqueda avanzada de PubMed. Agregar a la caja. Este de acá también con el conector AND. Y finalmente con el conector AND también la parte número 3. Ahí tengo en la caja toda nuestra estrategia de búsqueda. Esta sección de acá. Este de acá. Tanto la sección 1, 2 y 3. Y voy a buscar cuántos artículos hay. Hay 41 artículos en todos los campos. En base a estos resultados, puedo ser más específico. Por ejemplo, puedo delimitar la temporalidad a partir del 2018 en este caso, y se va a reducir lo que es el número de artículos. Puedo ampliar nuevamente y va a aumentar el número de artículos, o quizás a texto completo. ¿Cuántos artículos a texto completo? Realizo lo que es estos filtros, se conocen, ya sea ensayos clínicos, metaanálisis, revisiones o revisiones sistemáticas.
o estudios observacionales. Por ejemplo, vamos a evaluar si hay una revisión. En este caso no hay revisiones a texto completo. Por ejemplo, si quiero, lo deselecciono y nuevamente va a buscar según el filtro que he aplicado. Puedo, por ejemplo, colocar los 5 años anteriores. Hay 15 artículos. Y puedo evaluar cada uno de acuerdo a los tipos de estudio que deseo para mi pregunta de investigación en el desarrollo de mi proyecto de investigación. En este caso, me salió aquí 27 con cada uno de los filtros. Y voy repasando, por ejemplo, cada uno de estos resultados. Aquí salió 41. Y así sucesivamente en las diferentes bases de datos. Ya sea en Web of Science, en Scopus, en Cochrane o en Medline. Esa es la estructura de una estrategia de búsqueda. Disculpen, chicos. Ya, en este caso, por ejemplo, se preguntarán, ¿hay algunas estrategias de búsqueda por título abstract? Dependiendo de cómo tú quieres realizar tu búsqueda de manera específica o también, por ejemplo, de acuerdo a la sensibilidad que tú deseas los artículos para realizar tu proyecto de investigación y que te sirvan como antecedentes. En este caso, esta es una estrategia de búsqueda avanzada en todos los diferentes campos, de acuerdo a los términos en estrategia PICO, en función a tu pregunta de investigación. Y antes de finalizar, hacer una comparación entre PubMed y las otras bases de datos. Por ejemplo, esta es una estrategia de búsqueda de PubMed y también, por ejemplo, Scopus, Web of Science y Embase. Esta es una revisión sistemática que estoy realizando. Similar, la estrategia de búsqueda he realizado similar a lo que está en este Excel, definiendo tanto la población, intervención, comparación de resultados, organizando también cada uno de los términos DESC como los mesh y uniendo así para generar lo que es una fórmula general. En este caso, aquí pueden evidenciar que el número 1 se enfoca a la vacuna de ARN, en este caso Pfizer, asociado a la miocarditis y todos sus términos mesh. Y como estructura en PubMed tiene lo que es tanto el número 1 como el número 2. A diferencia que esta estructura de PubMed se puede utilizar en Scopus. Simplemente, por ejemplo, hay palabras compuestas con comas que no se consideran en Scopus. Las palabras con comas, en este caso en PubMed, por ejemplo, aquí está Pfizer, COVID-19, Vaccine Pfizer, con coma, no está en la sección de acá. Y tú puedes establecer, por ejemplo, en Scopus, similares estrategias con los términos mesh que has encontrado en PubMed y ya tienes lo que es tu búsqueda avanzada en Scopus. Y de igual forma lo puedes adaptar, por eso es un lenguaje controlado y de acuerdo a lo que es a este lenguaje lo puedes adaptar a las diferentes bases de datos. Por ejemplo, en Web of Science tienes que utilizar all y de igual forma similar a Scopus o similar a PubMed. En este caso, Web of Science es similar a PubMed. Simplemente lo cambias por all y automáticamente buscas en su buscador, ¿no? De Web of Science.
A diferencia de Embase, que es una base de datos que a la hora de realizar tu búsqueda tiene una inteligencia artificial y cualquier palabra que tú ingreses en su buscador, determina lo que es por defecto qué palabra quieres buscar, ya sea la raíz o también, por ejemplo, generalidades, ¿no? De la raíz principal. Y simplemente vas colocando tus resultados a medida que, por ejemplo, avanza los meses. Esta estrategia de búsqueda aumenta los números de artículos por las publicaciones en las diferentes revistas. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Se entendió esta comparación de cómo realizar esta estrategia de búsqueda avanzada en PubMed? Ya, me hacen una pregunta entre los principales motores de búsqueda. Nosotros a veces nos confundimos entre PubMed como base de datos, pero no es cierto, simplemente es PubMed Central, es una base de datos, pero PubMed en sí es un motor de búsqueda. Las principales motores de búsqueda, por ejemplo, en PubMed Central está PubMed, también lo que es en Medline está Ovid Medline. Embase también presenta su motor de búsqueda conocido como Embase, o también, por ejemplo, hay un motor de búsqueda en Embase como Ovid Embase, o en base a la biblioteca virtual de salud, puedes tú buscar lo que es la base de datos Lilacs y también Cochrane Library. Sí, esta presentación se los voy a enviar luego. O los voy a compartir. A ver, un momento. Les envío el link de la presentación. Pueden ir repasando y la parte del Excel voy a tratar de enviarlo por WhatsApp al encargado para que puedan construir lo que es esta estrategia de búsqueda y puedan replicar lo que es en diferentes bases de datos. ¿Alguna pregunta más, chicos? Como recomendación final, simplemente a la hora de realizar su pregunta de investigación, trátenlo de diseñar en la estrategia PICO y en base a tus estrategias PICO que provienen de tus variables de investigación, determinas un lenguaje, tanto los DESC como los MESH. Los DESC no simplemente es una traducción del español a inglés,
sino simplemente que tienes que buscar en la biblioteca virtual que está asociado a los desk, ese lenguaje que está enfocado a la investigación, que está establecido. Porque, por ejemplo, hay palabras que no presentan su desk, simplemente se les considera como términos libres. Esas son las recomendaciones finales y seguir esta estructura y generarán lo que es una estructura avanzada. Pueden realizar lo que es revisiones sistemáticas o también realizar lo que es estudios primarios de data secundaria. Eso sería todo por mi parte. Sí, muchas gracias, universitario Darwin Antonio León Figueroa. ¿Puede darme el pase un momento para poder visualizar, enseñarle su certificado de usted? ¿Se me puede Sí. pasar el mando, por favor? Ah, ya. A ver. Un momento. No tengo el mando. El hospedador no tengo. Ya, ¿se puede visualizar mi pantalla? Sí. Ya, entonces, este es su certificado de participación, se le agradece, todo estuvo muy entendible y ahora tenemos más claro lo que es una búsqueda bibliográfica avanzada. Este sería su certificado de participación. Muchas gracias y gracias por la invitación. Buenas noches con todos, chicos. Gracias por su participación también. Espero que hayan aprendido y aplíquenlo en sus proyectos de investigación que están realizando continuamente. Buenas noches con todos, chicos. La palabra clave es PubMed.